Buenas noches, amigos del Encuentro Ciudadano por la Paz. Nos encontramos en una emisión semanal más de nuestro programa y hoy vamos a tener la primera plática de tres de la teología del cuerpo, relacionada con la teología del cuerpo. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Rocío Gálvez, que ha sido o ha estado involucrada en la lucha por la defensa de la vida por más de 30 años. Fue presidenta del Comité Nacional Pro Vida y ahora es directora de Relaciones Eclesiásticas en el Centro de Ayuda para la Mujer. Y pues la tenemos aquí a ver si se puede conectar porque está súper lejos, ¿no? Entonces, adelante, Rocío, por favor. Bueno, voy a tomar mejor este lugar. Y creo que hay diferencia de alturas. Aquí está. Muy bien. Pues muy buenas noches a todos, amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes con este tema trascendente que es el de la teología del cuerpo. Su Santidad, San Juan Pablo II, nos hizo un regalo hermoso. Nos dio un abrazo. La teología del cuerpo es un abrazo personal. Un abrazo a cada uno de nosotros de parte del Papa. Imagínense qué hermoso. Ahora con la pandemia, cuando tuvimos el tiempo de aislamiento, pues teníamos esa dificultad, teníamos esa carencia, nos dimos cuenta de la importancia del abrazo, de la cercanía, del estar con los nuestros, y la verdad fue parte de la emergencia sanitaria y fue todo un tema el hecho de decir, hay que guardar distancia, no puedes abrazar a tus viejitos, no puedes abrazar a los niños, a los vulnerables, porque sí nos percatamos de esa necesidad que tenemos del abrazo, de la cercanía como personas que somos. Entonces, pensemos que todas las enseñanzas que nos dejó San Juan Pablo II acerca de la teología del cuerpo es un abrazo personal que nos dejó San Juan Pablo y que nos quiso dar a cada uno de nosotros. Así de bella y de importante es esta enseñanza. Estas catequesis que dio su santidad cada miércoles durante varios años, aunque hubo alguna interrupción por un jubileo especial que se celebró, pero que durante 129 sesiones nos estuvo dando esta enseñanza. Lo primero que podríamos preguntarnos es ¿por qué el Papa le dedicó tanto tiempo a estas catequesis? Bueno, San Juan Pablo II se dio cuenta especialmente de una crisis en nuestro tiempo. Ya desde hace varios siglos, pero especialmente en el siglo pasado, se empezó a dar a nivel global una crisis antropológica. ¿Qué significa esto? Significa que las personas ya no tenemos conciencia de quiénes somos, y además de que no tenemos conciencia de quiénes somos, no tenemos conciencia de para quién somos. Y esto es muy grave porque cuando no sabemos quiénes somos, ni cuál es el para qué de nuestra vida, pues estamos perdidos. Estamos perdidos. Nuestra vida es un viaje. Nosotros tenemos un punto de partida que es nuestro creador, Dios. Él es nuestro punto de partida. De él partimos, de él surgimos. Y tenemos este viaje en el que Él nos deja libres para transcurrir. Pero finalmente nosotros fuimos creados para el amor, para la felicidad eterna, para la dicha plena, y nuestra dicha plena es finalmente regresar a Dios. Cuando nosotros no tenemos conciencia de esto, pues es muy probable que nos perdamos de nuestro destino, ¿verdad? Ahora con la tecnología, cuando nosotros vamos a emprender un viaje, incluso puede ser ir al trabajo, quizás un lugar que ya conocemos, pero decimos, a ver, cuando nos subimos ahora al carro, decimos, bueno, voy a poner mi Google Maps, voy a poner el Waze, porque
pues a lo mejor me encuentro con alguna contingencia, ¿verdad? Una marcha, que me den el mejor camino, un accidente. ¿Y qué es lo primero que necesitamos para poder usar de estas herramientas? Poner el lugar de destino, ¿no es cierto? Tenemos que poner el lugar al que nos dirigimos para que entonces estas herramientas nos indiquen un camino, una ruta a seguir. Si no conocemos hacia el lugar hacia dónde vamos, hacia dónde debemos terminar nuestro viaje, pues no podemos ni siquiera usar estas herramientas. Por eso es tan grave esta crisis antropológica que como sociedad estamos experimentando. Entonces, a través de estas catequesis, su santidad nos va llevando de la mano en estas enseñanzas para que nosotros conozcamos a profundidad quiénes somos y cuál es nuestro destino. Y entonces, estas dos preguntas es muy importante que las escribamos, que las anotemos. Son las dos preguntas más importantes que tenemos que contestar en nuestra vida. Normalmente estas preguntas surgen cuando somos adolescentes. Es cuando nos empezamos a preguntar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis características? ¿Para qué estoy en este mundo? Normalmente aparecen en esa edad. Pero estas preguntas se nos van a ir presentando a lo largo de la vida en distintas etapas o debido a distintos acontecimientos. Y entonces hay que seguirlas respondiendo, y por eso yo les invitaría a que escriban estas dos preguntas tan importantes y que meditemos, porque en esta charla no vamos a agotar, sería imposible agotar este tema, ni siquiera en las 3 charlas que se tienen programadas para este año podríamos agotar este tema, pero nos vamos a dejar estas tareas de reflexión, estas tareas que debemos responder, estas preguntas que debemos responder. Al parecer hay uno de nuestros compañeros que nos está escuchando, bueno, perdón, que no nos está escuchando. Si alguien le pudiera ayudar, por favor, para que pueda escuchar el contenido. Gracias. Ahora, estas dos preguntas son, primero, ¿quién soy? Y la segunda pregunta es, ¿para quién soy? Y el día de hoy vamos a desarrollar este tema de quién soy, quiénes somos como personas. Esa es la primera pregunta que vamos a estar respondiendo y también vamos a abordar la pregunta de ¿para quién soy? Son preguntas que van de la mano, que debemos responder ambas para poder encaminar este viaje al que todos estamos llamados y por el que todos vamos transitando. Entonces, la primera pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque de su respuesta, pues va a depender cómo nos vamos a desenvolver en nuestro día a día. Y es un tema que actualmente se está tratando de abordar y se está tratando de profundizar, que se relaciona con la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, la autoestima es la percepción de que uno es valioso. ¿Por qué es importante esto? El cómo yo me percibo. Si yo percibo que algo es valioso, lo voy a cuidar, lo voy a resguardar, lo voy a proteger, ¿verdad? Si yo percibo que algo no es valioso, pues no lo voy a tener cuidado, lo voy a desechar fácilmente. Por ejemplo, si después de una comida alguien me regala un chicle, bueno, pues yo lo agradezco, es un detalle, agradezco el detalle, pero pues masticamos un rato el chicle y cuando pierde el sabor, pues lo ponemos en su envoltura y lo mandamos a la basura y no pasa nada, ¿verdad? Simplemente así lo dejamos. En cambio, si yo percibo que algo es valioso, pues lo voy a atesorar, lo voy a cuidar. Por ejemplo, si mi mamá me tejió un suéter, yo digo, bueno, ella invirtió mucho tiempo en esto, invirtió su cariño, lo hizo especialmente para mí, es algo valioso, entonces lo voy a cuidar, lo voy a atesorar y voy a decir,
y ya que el suéter no me queda, entonces voy a decir, lo voy a guardar para que después lo usen mis hijos, ¿verdad? Y después los nietos, y después decir, mira, tu abuelita tejió este suéter tan bonito, le dedicó tanto tiempo. Eh, Así vamos, ¿no? Lo cuidamos, lo resguardamos. Y esto hacemos en nuestras familias y esto hacemos también como sociedad. ¿Por qué en nuestras comunidades eh, hacemos los museos? Hacemos estas construcciones. Fíjense en lo que es un museo. Es una construcción especial, un espacio que la comunidad dedica para guardar todos aquellos objetos, elementos que se consideran muy valiosos de una cultura. Y en estos museos ponemos estos objetos especiales y además ponemos, por ejemplo, en el caso de las pinturas, pintamos una raya, les ponemos una iluminación especial, les ponemos una temperatura, hay un policía que está cuidando y que si la gente se acerca demasiado a un cuadro, dice, atrás de la raya, no tocar, porque se puede dañar esa obra de arte. O ponemos cajitas de cristal y además ponemos una alarma, ¿verdad? Están cuidados con alarmas, resguardados, porque consideramos que es algo muy valioso, algo que debe trascender, algo que nos pertenece a todos, que nos enriquece. Entonces, por eso es tan importante la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, que tenemos de nosotros mismos. Porque si yo me percibo como algo valioso, me voy a cuidar, me voy a proteger, me voy a resguardar y no voy a permitir que alguien me dañe, abuse de mí. Y lo mismo sucede con nuestros semejantes. Si yo percibo que los demás son valiosos, pues los voy a cuidar, los voy a respetar, los voy a resguardar. Por eso es tan importante la percepción que tenemos de nosotros y también de nuestros semejantes y de lo que nos rodea. En este sentido, en nuestra sociedad hay una grave confusión. Hay una grave confusión porque estamos perdiendo el sentido de valor de todo lo que ha sido creado. Y no tenemos conciencia de que existen unos niveles. En el orden de lo creado, y subrayemos esta palabra, orden, hay un orden en lo creado. No hay un caos. Todo en el universo está perfectamente planificado, organizado, se relaciona de una manera magnífica y baste para esto ver simplemente el universo, observarlo, la creación. Ya nuestros antepasados, y tenemos el caso de los griegos, de los mayas, que observaban el entorno, que eran muy observadores, gente muy sabia que observaba el universo, se daban cuenta de esto. Decían, en el universo hay un orden, hay una armonía, y esto no puede ser resultado de la casualidad. Incluso científicos en la actualidad han hecho experimentos. A mí hay una dinámica que a mí me hizo mucha gracia. Los científicos dijeron, a ver, ¿qué hubiera pasado si el universo se hubiera generado de manera casual? Y entonces pusieron una hoja de rotafolio en el suelo, como si ese fuera el cosmos, y tomaron confeti, dijeron, imagínense que los pedacitos de confeti son planetas, y entonces vamos a aventarlos así, así nada más, vamos a aventar este confeti para ver si el universo se podía haber organizado por este método, ¿no? De la casualidad. Pum, y avientan el puño de confeti en la hoja de rotafolio. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues que unos pedacitos de confeti quedaron encima de otros y un montón por acá y otro por allá y todo así. Imagínense si esos pedacitos de confeti fueran estrellas y planetas,
pues no, ya hubieran chocado estrellas, planetas, todo desorganizado y dijeron, a ver, pues no, ¿verdad? Este universo tan perfecto, tan organizado, tan armonioso, no puede haber sido resultado de ¡pum! Una explosión que ¡pah! Ya, así, lo regó todo por ningún lado. Incluso cuentan la anécdota de que Johannes Kepler, uno de los primeros astrónomos de la época moderna, que ya miraba el cielo, observaba el cielo con su telescopio, y cada noche observaba el cielo, los movimientos de las estrellas, de los planetas. Y él se preguntaba, bueno, él decía, levanté mi telescopio al cosmos y no vi a un Dios, ¿verdad? No se me apareció Dios, la imagen de un Dios aquí, tal cual. Dice, pero yo lo que veo es un universo completamente en armonía. Y entonces se bajó a cenar y su esposa estaba acabando de hacer una ensalada y estaba la señora pues acomodando la lechuga, el jitomate, la cebolla, todo muy bonito en su platón. Y entonces dijo Kepler, a ver, si pusiéramos todos los ingredientes de la ensalada dentro del tazón y luego lo tapáramos y luego hiciéramos así, lo agitáramos todo y lo dejáramos, quedaría todo tan organizado, tan bonito como lo está dejando mi esposa. Y dijo él, pues no, ¿verdad? Dice, no, entonces hay una inteligencia, un ser superior que está acomodando, organizando y planificando todo. Entonces, la simple observación nos lleva a estas reflexiones, a estas conclusiones. Y vemos entonces que en el universo hay un orden y el universo está ordenado por niveles. Y esto no es malo, que haya niveles, porque esos niveles nos llevan a un orden y a una armonía. Esto incluso lo deduce un pensador tan importante y tan sabio como fue Aristóteles, este pensador griego de antes de Cristo, que al observar la naturaleza llega a las conclusiones de que en el universo pues hay niveles y hay un orden. Y esto es importante porque ¿cómo podemos conocernos? Podríamos preguntarnos, bueno, nosotros debemos conocernos, estamos llamados a contestar esa pregunta, ¿quién soy? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo voy a obtener las respuestas? Bueno, nuestro Dios es muy misericordioso y Él nos dejó dos libros. Dicen los santos padres que Él nos dejó dos libros. Nos dejó el libro de la naturaleza, en el cual estamos incluidos nosotros. Y al observar la naturaleza y observarnos a nosotros, podemos irnos conociendo. Y nos dejó también el libro de su palabra, las Sagradas Escrituras, que si lo profundizamos en él, también nos vamos a conocer. También ahí hay fuentes de conocimiento acerca de nosotros. Si nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, también vamos a poder conocernos a nosotros mismos. Entonces tenemos estas dos fuentes que nos pueden ayudar a responder a a las preguntas de quién soy y para quién soy. Entonces, vemos que en el universo hay un nivel muy básico, el nivel inferior, que es el nivel de lo orgánico, perdón, de lo inorgánico. Está el nivel de lo inorgánico, que son las cosas puramente materiales. Las cosas puramente materiales, y hay que decirlo, no es que no sean valiosas. Todo lo que existe tiene un valor por el simple hecho de existir. Lo único que no tiene un valor real es la nada, la nada. Nosotros y nuestros antepasados mayas le dieron un valor a la nada, es el cero, pero eso, bueno, tiene otros propósitos, pero realmente lo único que no tiene valor es la nada. Todo por el hecho de existir tiene un valor. Lo que pasa es que no todo tiene el mismo valor. Lo inorgánico tiene un valor, sí tiene un valor por el hecho de existir. Y los seres inorgánicos
vamos a ver que todo lo creado tiene como fin dar gloria a Dios. Los seres inorgánicos le dan gloria a Dios por el simple hecho de existir. Una roca, por el hecho de existir, le da gloria a Dios. ¿Cuáles son las características de los seres inorgánicos? Bueno, sus características es que no tienen alma. Y vamos a entender ese término de alma con ese sentido aristotélico. Aristóteles nos decía que el alma es ese principio de vida que nos permite ejecutar ciertas funciones. Entonces, los seres inorgánicos no tienen alma porque no tienen vida. Los minerales, las rocas no tienen vida. ¿Y por qué sabemos que no tienen vida? Pues porque no ejercen funciones de seres vivientes. No se mueven, el movimiento es una de las características de la vida, no se mueven, de los seres vivos no se mueven, no nacen, no crecen, no se reproducen. Entonces son seres inanimados que no tienen alma. Este es el nivel más básico, el nivel de lo inorgánico. Después tenemos el nivel de los seres orgánicos y aquí podemos tener a los vegetales. Los vegetales tienen un principio de vida, los vegetales tienen un alma vegetativa. Esta alma vegetativa les permite realizar funciones vegetales que son nacer, crecer, reproducirse y morir. Los vegetales son sensibles, sí, tienen una sensibilidad vegetal. Lo vemos, por ejemplo, con las plantas. Sabemos, a los que nos gusta la jardinería, sabemos que las plantas se clasifican en plantas de sombra, plantas de sol, y una de los primeros reglas básicas de la jardinería es que no hay que poner una planta de sombra en el sol o viceversa. Yo una vez puse una plantita que era de sol en un lugar medio sombreado, no conocía la planta, y entonces me llamó mucho la atención que la planta creció, estiró sus ramitas hacia el sol. Fue lo más que pudo hacer la plantita. Pero la planta, bueno, la movilidad de la planta pues está limitada. Si ustedes la ponen en esa maceta, ahí se va a quedar. La plantita no puede decir, ay, me sembraron en un lugar equivocado, voy a mover mis raíces y me voy a ir al lugar de sol. Pues la pobre lo más que hacía era estirar sus ramitas hacia el sol. Porque son sensibles, sí, las plantas tienen, pero es una sensibilidad vegetal. Es una sensibilidad limitada. Y las plantas, bueno, pues tienen esta sensibilidad limitada. Entonces, las plantas dan gloria a Dios por el simple hecho de existir, de hacer crecer sus flores, sus frutos. Así es como dan gloria a Dios las plantas. Después tenemos el nivel psíquico, que es el nivel de los animales. Es un nivel superior al de las plantas, y los animales también tienen un alma, pero esta alma es un alma animal. Esta alma les permite ejercer más funciones. En cuanto a movilidad, los animales tienen mucho más funciones, tienen sensibilidad, por supuesto. Los animales son sensibles, así los tratamos bien o los tratamos mal. Los animales sienten dolor, aunque no sufren. Sienten el dolor cuando alguien los lastima, pero no sufren porque el sufrimiento es resultado de pensamientos de imaginación que los animales no tienen, sino que la imaginación ya está reservada a las personas. Pero los animales tienen memoria, efectivamente,
tienen un conocimiento de lo concreto. Esto es muy importante. Su conocimiento es de lo concreto. Ellos conocen a esta persona que es la que les da agua, les da alimento, los acaricia y conocen a esa persona en concreto. Conocen su hábitat en concreto, conocen a la familia, si viven con una familia, pero su conocimiento está limitado a lo concreto. Entonces, algunos de ellos físicamente son superiores a nosotros. Por ejemplo, en velocidad, un chita nos supera, pero con mucho, ¿verdad? Es un perro. Un chita nos supera muchísimo y la fuerza de un elefante, bueno, comparada con la nuestra, pues es inmensamente superior. Pero es una superioridad que puede darse en lo físico, en cuestiones como fuerza o rapidez únicamente, porque su alma es animal. A partir de, vamos ascendiendo en este orden de lo creado y a partir de aquí tenemos una división tremenda, tremenda, porque vamos a entrar al nivel de las personas. Entonces, abajo dejamos el nivel de lo inorgánico, lo orgánico con los vegetales, lo psíquico con los animales, que pueden expresar lo que sienten, pueden expresar el dolor, el agrado, el desagrado. Eso lo expresan los animales. Pero cuando entramos al nivel de las personas, entramos a otro nivel superior. Y tenemos, en el nivel de las personas, tenemos a las personas humanas, las personas angélicas y las personas divinas. Entonces, aquí entramos en un nivel donde ya empezamos a hablar de dignidad. Las personas tenemos dignidad. Las personas tenemos derechos. Y vamos a adentrarnos, bueno, en este tema de, primero, la persona humana. Las personas humanas estamos conformadas por alma, un alma humana y cuerpo, un cuerpo humano. Y en este tema podemos decir que esta unión de alma y cuerpo es muy especial y nos da una dignidad muy grande y nos hace sujetos de derechos. Esto lo vemos y nos habla de ello la escritura. En la escritura, cuando se nos narra la creación, efectivamente todo es obra de Dios. Dios empieza creando el universo y crea la luz, crea los animales, crea las plantas, y en Dios todo es fecundidad. Su palabra es fecunda. Él dice, hágase y todo surge, todo brota. Dios es vida y Dios es fecundo. Pero vamos a poner mucha atención en el verbo que se usa en la escritura. Dios empieza a crear y se utiliza el verbo hágase. Hágase la luz, háganse las luminarias del cielo y se hicieron las estrellas. Háganse los animales, hágase, sepárese la tierra del agua, surjan animales de todas las especies, plantas de todas las especies, y así crea Dios todo. Pero en el momento en que va a crear al hombre, a la persona humana, tenemos un verbo diferente, una conjugación del verbo de manera diferente. Dios no dice, hágase el hombre, surja el hombre como una planta, como un animal. El verbo, la conjugación que se utiliza es hagamos, hagamos. ¿Qué implica esta conjugación? Significa que al hombre lo está creando la comunidad de personas divinas, la comunidad de amor de Dios, porque Dios es una comunidad de amor.
el amor entre el Padre, el Hijo, del cual procede el Espíritu Santo. Acabamos de celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad, donde se nos presenta para que adoremos este hermoso misterio y vemos cómo Dios es una comunidad de personas. Y entonces esta comunidad de personas dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con ningún animal o planta hizo esto. No significa que no haya hecho toda su creación con amor, todo lo hizo con amor y todo lo hizo perfecto, pero por nosotros tiene un amor especial. Y entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en la otra narración del Génesis, donde se nos cuenta que Dios toma el barro de la tierra, que finalmente Dios hizo ese barro. O sea, Dios toma algún elemento que él mismo creó, toma el barro de la tierra y le da su soplo divino, le da su espíritu. Eso no lo hizo con las cosas, no lo hizo con los vegetales y tampoco lo hizo con los animales. Lo hizo con nosotros, las personas. Nos dio su espíritu. ¿Y qué implica que nosotros estemos hechos a imagen y semejanza de Dios? Bueno, que estamos en un nivel superior al de los animales, lo cual en nuestra sociedad es muy difícil de entender ya porque existe mucha confusión. Incluso podemos decir con mucha tristeza que en la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México le da más derechos a los animales que a las personas. No se reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, no se protege a los bebés humanos en el vientre antes de nacer, y sí se da mucha protección a los animales. Y aquí hay que decirlo, esto es muy importante. Los animales no tienen derechos y no tienen dignidad porque no son personas. Pero hay que aclarar, este punto es vital. El que hablemos de superioridad no es en un sentido de soberbia. Decir, ya somos superiores y por eso podemos usar y abusar de todo lo creado. Ese es un error que no debemos cometer. No debemos sentirnos superiores en un sentido soberbio. A todo lo contrario, nuestra superioridad nos debe dar un gran sentido de responsabilidad. Si nosotros somos superiores, entonces somos infinitamente más responsables y no somos dueños de la creación. Nosotros no somos creadores, el creador es Dios. Nosotros somos administradores. Dios crea todo esto precioso y después a nosotros nos pone al frente, nos deja darle nombre. Dios le dice a Adán, ponle nombre a todo lo creado. O sea, lo creado es para ti, para que crezcas, para que lo trabajes, para que lo mejores, para que lo embellezcas. Nuestra responsabilidad es cuidar, proteger, salvaguardar lo creado, hacerlo precioso, porque esa es la misión que nos da el Señor. Y entonces imagínense qué responsabilidad tan grande. Nosotros somos solo administradores y un día va a regresar el Señor, el dueño de todo esto, y nos va a decir, a ver, ¿cómo tienes mi casa? ¿Cómo tienes mi casa? Que yo la comparto contigo porque te amo y te la comparto con mucho amor, pero la casa es del Señor, no es nuestra. Entonces, qué responsabilidad tan grande que nosotros seamos superiores. Entonces, ¿por qué nosotros debemos cuidar de lo creado? Y nuestro derecho es aprovecharnos de lo creado, aprovecharnos, pero en un sentido bueno, para nuestro bien. Ahorita, ¿cuántos pues se desayunaron unos huevitos o se comieron un chistecito? Pues eso es bueno, ¿verdad? Yo comer para sustentar mi vida y tener fuerzas para seguir trabajando y seguir dando gloria a Dios, eso es bueno. O nos comimos nuestras verduritas, eso está muy bien, es muy sano.
Pero lo que no podemos hacer es abusar de lo creado o explotar a lo creado. Porque si yo destruyo una plantita, nada más por destruirla, pues esa planta ya no está dando gloria a Dios simplemente por mi capricho. O vimos la semana pasada, fue muy triste que a un perro lo aventaran en aceite hirviendo. O sea, ¿qué clase de gente hace eso? Es muy triste. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Pero tan es malo eso, y dieron con la persona que lo hizo, lo llevaron frente a la justicia, pero ¿qué pasa con todos esos miles de bebés que se han asesinado en la Ciudad de México, que se están asesinando con recursos de gobierno? Fíjense, eso es lo más triste del caso, que el propio gobierno, que es quien debería defender a las personas humanas, que se indigna y se rasga las vestiduras contra este señor, que de manera muy cruel y de manera muy equivocada lanzó al animal al aceite hirviendo. Eso está muy mal y debemos indignarnos frente a eso, sí, pero más indignación debe causarnos el que el propio gobierno esté asesinando a los bebés por nacer, está exponiendo a las mujeres a los daños del aborto en vez de ofrecer alternativas humanas, serias, positivas, para que estas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan cuidar su vida, su integridad y tengamos alternativas de vida para ellas. Entonces, por eso es muy importante tener bien claro estos niveles y que el hecho de que nosotros seamos seres superiores no lo debemos tomar en un sentido de soberbia, sino al contrario, en un sentido de profunda responsabilidad, profundo compromiso hacia nosotros mismos, hacia nuestros semejantes y hacia los seres inferiores. ¿Por qué yo no voy a lastimar ni a maltratar a un animal? No porque él tiene dignidad y derechos, porque no los tiene, sino porque yo tengo dignidad, porque yo soy un ser superior y porque yo estoy llamado a cuidar de ellos. Por eso. Entonces, ¿qué características tenemos las personas humanas que nos hacen ser superiores y que nos hacen ser personas humanas? Bueno, la primera característica es eso, que nosotros somos una unidad de alma y cuerpo. Estamos conformados por una parte material y por una parte espiritual. Nuestra alma es humana y nuestra alma, una vez que Dios la crea, está creada para la eternidad. No puede ya ser destruida. Pueden destruir nuestro cuerpo temporalmente, pero no pueden destruir ya nuestra alma. Nuestra alma está creada para la eternidad, para vivir eternamente con Dios. ¿Qué implica esta imagen y semejanza con Dios? Bueno, implica que efectivamente tenemos una sensibilidad, tenemos capacidades como la memoria, tenemos capacidades como la imaginación, pero tenemos otras capacidades todavía más superiores como son la inteligencia, pero nuestra inteligencia no solo conoce lo concreto, nuestra inteligencia conoce lo abstracto, lo universal. Por eso podemos llegar a formular ideas y conceptos universales. Si en este momento yo digo la palabra elefante, ¿qué es lo que viene a su mente? Pues la imagen de ese animal. Algunos a lo mejor se imaginaron el elefante de la India, que es un poco más pequeño, un poco más reducido. Algunos a lo mejor se imaginaron el elefante africano, que es de mayor talla, con unas enormes orejas, pero finalmente todos se imaginaron a ese animal porque tenemos el concepto universal de elefante. Nosotros podemos conocer lo abstracto. Y nuestra inteligencia está llamada a conocer la verdad. Dios la diseñó para que conozcamos la verdad. Luego, tenemos también la voluntad, que es esa facultad que nos permite acometer empresas difíciles.
la voluntad. Y nuestra voluntad está específicamente dirigida al bien, a lo bueno. Nosotros, las personas normalmente tendemos a lo bueno, queremos un bien, queremos lo bueno, o lo que apreciamos como bueno. Y podemos esforzarnos para obtener lo bueno. Tenemos además una conciencia, que es esa luz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios nos dio para este viaje el libro de la naturaleza, el libro de la revelación, pero esa lámpara que nos permite tener luz para poder leer estos dos libros es la conciencia, que es esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Los animales no tienen conciencia. Los animales se rigen por instintos y eso está bien, porque es el orden que Dios puso en los animales, el de los instintos. Ellos tienen un instinto de conservación, tienen un instinto para que su especie sobreviva y Dios les dio tiempos incluso. Los animales normalmente se aparean en ese momento del año, en esa estación del año, para que después sus crías nazcan generalmente en la primavera. ¿Por qué? Porque es cuando más recursos va a haber en el mundo para que sus crías sobrevivan. Entonces, es un orden perfecto que Dios puso en ellos y eso está muy bien. Pero las personas no nos regimos por instintos. Las personas estamos dotados de libertad, porque Dios quería que nosotros lo amáramos libremente, quería darnos esa opción. Él quiere que lo amemos, pero no nos va a forzar a ello. Por eso nosotros, a diferencia de los seres inorgánicos, de los seres orgánicos o de los animales, ellos dan gloria a Dios por el hecho de existir. Pero nosotros tenemos la libertad de dar o no gloria a Dios con nuestra existencia. Nosotros tenemos esa libertad. Libremente podemos decir, yo quiero dar gloria a Dios, yo quiero adorarlo, yo quiero amarlo y servirlo para siempre. O alguien puede decir, yo no quiero amar a Dios, no me interesa, mi vida es para otra cosa y listo. Y Dios respeta eso. Entonces, por eso los seres humanos no estamos regidos por instintos. Nosotros tenemos impulsos que es como la tendencia a, pero que nosotros podemos modificar haciendo un uso de nuestra inteligencia o de nuestra voluntad. Nosotros podemos ir contra esos impulsos. Sabemos de personas que van contra ese impulso de conservación de nuestra vida. Ese es un impulso que nosotros también tenemos. Por eso cuando una situación es de peligro, nosotros pues o corremos o tratamos de salvar nuestra vida. Ahora se ha dado el caso, por ejemplo, este evento tan triste de un señor que en un parque en París acaba de pasar, empezó a apuñalar a los niños y a los adultos. Y entonces hubo un hombre, Henry, él es católico. Durante este tiempo decidió hacer una peregrinación por las catedrales. Es alguien que tiene un sentido espiritual muy, muy fuerte. Y entonces enfrentó a este hombre y empezó a corretearlo y a tratar de atajarlo con su mochila como un escudo para que dejara de seguir lastimando a las personas. Vemos ahí cómo Henry actuó en contra de ese impulso de conservación. Cualquiera hubiera dicho, no, yo veo a un loco en el parque con un cuchillo y yo salgo corriendo, pero ya estaría como 3 kilómetros a un lado. Y Henry, actuando en contra de su impulso de conservación por un bien mayor, que era, en su entrevista él lo dice, yo tenía que proteger a los más débiles, yo tenía que proteger a los vulnerables. Entonces, él con su inteligencia dijo, eh, estas personitas tienen que ser protegidas y con su voluntad dijo, pues aunque
yo me imagino que le ha de haber dado un miedo de aquellos, no sé, pero dijo, voy a sobreponerme a este miedo y voy a proteger a estas personas. Y entonces él decide proteger a las personas en el parque junto con otras personas. Dijo, también hubo un jardinero que con su pala de plástico ahí estaba tratando de detener a este atacante. Entonces, nosotros las personas podemos ir en contra de el impulso, los impulsos naturales que tenemos por un bien mayor. Y así lo veo en la entrevista con Henry. Él tenía un bien mayor que proteger y dijo, yo voy a proteger a los indefensos. ¿Ah? Y él no quiere ser considerado como un héroe, dijo, simplemente son mis principios cristianos, es en lo que yo creo, y hubo más personas que lo defendieron desde una perspectiva muy humilde, pero él nos está mostrando esta superioridad. ¿Y para qué es esta superioridad? Con la que fuimos dotados y bendecidos. Entonces, nosotros tenemos inteligencia, voluntad, conciencia, la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Incluso a un niño pequeño de unos 5 años tiene ya esta conciencia. Claro que hay que educarla y trabajarla a lo largo de la vida, porque se puede desviar, sí. Debemos, es una tarea que también tenemos mucho en este tiempo, la educación de la conciencia, de una recta conciencia que pueda distinguir muy bien entre lo bueno y lo malo. Pero incluso vemos esto en un niño de unos 5 años, que de pronto le pega al hermanito chiquito, el hermanito llora, ¿y qué es lo primero que hace el niño? Dice, yo me voy a esconder, porque hice algo malo, va a llegar mi mamá y va a haber consecuencias. Entonces, los seres humanos tenemos esta capacidad y hay que educar la conciencia, porque también su santidad San Juan Pablo II señalaba que ese es uno de los grandes males de nuestra época, el eclipse de la conciencia. Hemos perdido esa capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y eso es muy grave porque entonces nuestro actuar se va inclinando, desafortunadamente por el pecado original, se va inclinando hacia el mal. Nuestra naturaleza está herida por el pecado original. Por eso nos es más fácil hacer lo malo. San Pablo ya lo decía en sus cartas, tengo este aguijón de la carne y me duele hacer el mal que no quiero y no el bien que quiero, porque pues tenemos es más fácil hacer lo malo y hacer lo bueno, pues nos cuesta mucho más esfuerzo, pero sí lo podemos lograr, como nos lo dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo. El hombre unido a Cristo, redimido por Cristo, es capaz de superar ese pecado original de nuestros primeros padres. Y vemos que entonces, las personas humanas, tenemos esta capacidad de trascendencia. Entonces, estamos diseñados, por decirlo de este modo, para conocer la verdad, amar el bien y también amar y generar la belleza. Eso es lo que vemos. Y este ejemplo de Henry nos dice cómo estamos abiertos a la trascendencia, a esa relación con Dios. Todo lo que hizo Henry lo pone en orden a Dios. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito ver cómo una persona que está abierta a la trascendencia se preocupa por el bien de quienes le rodean. Esto lo vemos muy concreto con este testimonio que nos acaba de dar Henry en días pasados. Por eso, las personas humanas estamos llamadas a vivir en comunión con nuestros hermanos y en comunión con las otras personas espirituales. Ahora, el que seamos una unión de alma y cuerpo limita estas capacidades. No las tenemos al nivel de Dios, evidentemente nadie puede estar al nivel de Dios,
Y nuestro cuerpo en principio las limita. Los sentidos nos engañan. Acabamos de celebrar también la fiesta del Corpus y vemos cómo en esta fiesta preciosa celebramos el sagrado cuerpo de Jesús y su santísima sangre, pero nosotros normalmente no vemos en la Eucaristía el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Ni tampoco vemos su santísima sangre. Lo que vemos habitualmente es la hostia, esta oblea, este pedacito de pan, y lo que olemos y perciben nuestros sentidos es el vino. Y nos dice Santo Tomás de Aquino en su canto panelingüe, los sentidos son engañados. Solamente cuando hay un milagro, como el milagro del Bolsena, bueno, toda la belleza de este misterio se nos da de frente, ¿verdad? Ver ahí la carne de Cristo, la sangre de Cristo que goteaba en el corporal, pero pues nuestros sentidos están limitados. Que nuestro cuerpo esté limitado, pues es algo que es natural a la materia, por decirlo de algún modo, pero Dios nos quiso así y esa es la belleza. Y yo quisiera compartir con ustedes este himno de la liturgia de las horas que se nos presentó en las laudes del día de ayer y que yo creo que expresa mucho de la belleza de que nosotros tengamos cuerpo, porque nuestro cuerpo es precioso, aunque nos limite, nos limite porque yo estoy aquí en este momento y no puedo estar en otra parte. Estoy en este tiempo, en este lugar, en este espacio. Estamos sometidos al tiempo. Cada día vamos envejeciendo, pero eso es natural. Eso es natural y es importante que también lo aceptemos como criaturas. Es parte de nuestro ser criaturas. Y les quiero compartir este himno que nos habla acerca de esta belleza de tener el cuerpo, de tener este cuerpo que Dios nos da, unida a esta alma humana que Él nos regala. Y este himno nos dice, así te necesito, de carne y hueso. Te atisba el alma en el ciclón de estrellas, tumulto y sinfonía de los cielos, y a saga del arcano de la vida, perfora el caos y sojuzga el tiempo. Y da contigo, Padre de las causas, motor primero, que era de lo que hablábamos. Si miramos el universo, necesariamente vamos a dar con Dios. Mas el frío conturba en los abismos, y en los días de Dios amaga el vértigo, y un fuego vivo necesita el alma y un asidero. Hombre quisiste hacerme, no desnuda inmaterialidad de pensamiento. Soy una encarnación diminutiva, el arte, resplandor que toma cuerpo. La palabra es la carne de la idea. Encarnación es todo el universo. Y el que puso esta ley en nuestra nada, hizo carne su verbo, que es algo que vamos a hablar ahorita que abordemos el tema de persona divina y que es una belleza. Así, tangible, humano, fraterno. Ungir tus pies que buscan mi camino. Sentir tus manos, perdón, es que es mucha emoción. Sentir tus manos en mis ojos ciegos. Hundirme como Juan en tu regazo. Y Judas sin traición darte mi beso. Carne soy y de carne te quiero. Caridad que viniste a mi indigencia. Qué bien sabes hablar en mi dialecto, así sufriente, corporal amigo. ¿Cómo te entiendo? Dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Ya, es que es mucha
la emoción que me da este himno. Pero bueno, así es la belleza con la que Dios nos ha creado, esta unidad de alma y de cuerpo. Y después viene otro nivel superior, que es el de las personas angélicas. Los ángeles son seres espirituales. Ellos no tienen cuerpo, son espíritus puros que también tienen inteligencia, tienen voluntad y que tienen libertad. Y Dios a ellos también les ha dado la oportunidad, o les dio la oportunidad de escoger si querían amarlo, darle gloria, servirlo. Y ellos hicieron su elección. Pero como ellos no tienen cuerpo, su inteligencia aprende las cosas, las capta de una manera total y su voluntad también hace un acto total y único. Y por eso en un momento ellos definieron si querían o no alabar y servir a Dios. Y quienes decidieron alabar y servir a Dios, pues lo están haciendo ya por toda la eternidad. Ellos, además, son mensajeros de Dios y Dios ha querido que ellos nos protejan a nosotros, nos cuiden, nos guíen, nos acompañen. Y por eso también es hermoso, pues, tener esta relación con nuestros ángeles. En el sentido católico, porque sabemos que finalmente ellos también son criaturas, no son dioses. Y en el punto más alto de todo este orden de lo creado, en un nivel donde no hay parangón, nada se equipara, está Dios. Las tres personas divinas no tiene comparación, Él es el Todopoderoso, es espíritu puro, Él es la verdad suprema, el bien mayor, la belleza absoluta. Finalmente es para quien hemos sido creados y es una comunidad de amor que nos ha creado para Él, pero cuando el hombre, el primer hombre, lo rechaza, pues pierde esta gracia, pierde la amistad con Dios y Dios viene en nuestro auxilio. Fíjense filosóficamente lo que implica la encarnación de Dios. El que está en un nivel inalcanzable, que decimos con San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? O sea, no hay nadie como Dios. Se baja no al nivel de las personas angélicas, que fue lo que causó la rebelión. O sea, cuando Él les plantea su plan de salvación a los ángeles y les dice, la segunda persona de la Santísima Trinidad se va a hacer hombre, los ángeles entendieron lo que significaba esto. Dijeron, pero ¿cómo Dios se va a hacer hombre? O sea, se va a bajar 2 niveles. Se va a hacer humano. Y Dios necesitaba encarnarse para salvarnos. No, Él podía habernos salvado de otra manera. Él podía habernos salvado de otra manera. Él, que es todopoderoso, podía habernos decidido otra forma de salvarnos. Y sin embargo, para mostrarnos su amor, dice, me voy a hacer uno de ustedes, me voy a hacer hombre. Entonces los ángeles entendieron todo lo que Dios estaba humillando simplemente con encarnarse, con tomar cuerpo. Ya con ese simple hecho. Pero luego no le bastó simplemente tomar nuestro cuerpo, sino que dijo, este cuerpo que tomo
lo voy a sacrificar por ustedes. Lo voy a sacrificar. Y voy a permitir que lo crucifiquen y que lo azoten y voy a dar hasta la última gota de sangre que hay en mi cuerpo por ustedes. Entonces, esto es impresionante. Claro que después el Padre, pues lo resucita, ¿verdad? El Padre le dice, bueno, después de morir vas a recuperar todo esto. Pero fíjense, en nuestra mente no cabe el impresionante acto de amor que Jesús y que la Trinidad hace con nosotros para venir a redimirnos. Es algo que nuestra mente no puede alcanzar a ver. Pero luego acabamos de celebrar el Corpus Christi y no se conforma con eso, sino que dice, y además yo me voy a quedar con ustedes hasta el final de los tiempos y yo me voy a entregar a ustedes en la forma del pan y del vino. Mi cuerpo va a ser verdadera comida y verdadera bebida. Y entonces se queda con nosotros en ese pedacito de pan. Entonces, fíjense ya cuántos niveles bajó. No solo se conformó con bajar, no al nivel angélico, sino al nivel humano, y luego se va hasta el nivel orgánico, porque eso, en principio, su forma es, bueno, es un pedacito de pan, sin levadura. Y nuestro Señor, ya una vez que transforma el pan en su cuerpo, fíjense qué vulnerable se pone en nuestras manos. Renuncia a moverse. Necesita que el sacerdote sea el que lo mueva. Se queda en el sagrario, ahí preso, esclavo de nosotros. Si nosotros no lo movemos, él se va a quedar ahí siempre. Como si fuera algo orgánico. Se va al nivel más bajo de todo lo creado para quedarse con nosotros. Es algo que no podemos comprender. Todo el amor que se expresa en eso. Y él se hace verdadero hombre. Estamos viendo una serie y finalmente, bueno, al resucitar, no resucita solamente su alma divina o su alma humana, sino que resucita su cuerpo glorioso. Y ahí es donde estamos llamados todos. Nosotros rezamos en el credo, creo en la resurrección de la carne, creo en la resurrección al final de los tiempos. Creemos en que al final de los tiempos, una vez que se haya separado, sabemos que vamos a experimentar la muerte, que es esta separación del alma y del cuerpo, que no es algo, definitivamente no es algo natural para nosotros. La muerte no es algo natural. Nosotros estábamos llamados a la vida eterna y pues la muerte es una consecuencia del pecado, es algo que por eso nos causa miedo, nos causa angustia, porque va contra el que fuimos diseñados para vivir eternamente, nuestra alma está diseñada para vivir en la eternidad. Entonces, por eso la muerte no es algo es algo que nos causa dolor de manera natural. Pero al final, una vez que haya pasado, nuestro cuerpo se va a reunir con nuestra alma, nuestro cuerpo glorioso. Y Jesús tiene ya un cuerpo glorioso. Estamos viendo una serie que se llama The Chosen, que está inspirada en las Escrituras. No la hemos visto todavía toda, la parte que llevamos, pues está muy interesante. La serie es muy honesta, no dice que está basada a la letra, en las Escrituras, sino que ellos hacen algunas invenciones, no con una mala intención, sino con el interés como de dar un contexto acerca de cómo puede haber sido
la presencia de Jesús en la tierra y cómo podría haber cambiado las vidas de todas aquellas personas que lo conocieron, pero sí tiene muchos elementos que son ficción, ¿verdad? Que no están en las escrituras. Yo no la recomendaría para niños porque los niños podrían pensar que todo eso sí está en las escrituras y pues es difícil que ellos distingan la realidad de la ficción. Se puede ver con adolescentes, pero con una guía, platicando con ellos y diciéndoles, mira, esto es ficción, esto no está en las escrituras, esto sí está en las escrituras, para que ellos puedan distinguir estos elementos que no lo hacen con un mal sentido, sino en un sentido de dar ese contexto al paso de Jesús por la tierra. Pero me llamó la atención el capítulo de Navidad, donde se narra sobre el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Me llamó la atención en cuanto a María, a presentar la figura de María. No sé si los que hicieron la serie realmente son católicos, sí veo ahí algunos elementos de teología que para los católicos pues no son lo que nosotros profesamos, aunque no son irrespetuosos con nuestra madre en ningún momento, pero sí presentan elementos que tienen que ver con la teología del cuerpo, que no son de la teología católica. Por ejemplo, en este capítulo donde se habla del nacimiento de Jesús, se maneja que en el momento del parto, nuestra madre pues estaba sufriendo dolores de parto. Bueno, cuando nosotros queremos saber cómo era el plan de Dios para nosotros, pues a quien podemos mirar más es a la Virgen María. En ella se refleja todo lo que Dios quería para la persona humana en cuerpo y alma, porque ella es la Inmaculada, ella no tiene pecado. Y entonces vemos cómo es un cuerpo, el cuerpo que Dios pensó para nosotros antes del pecado. Y por tanto nuestra madre no pudo tener dolores de parto, porque los dolores de parto son una consecuencia del pecado original. Voy. Los dolores de parto son consecuencia del pecado original. Dios no tenía planeado para nosotras las mujeres que pariéramos con dolor, pero cuando se expulsa a Adán y Eva del paraíso, le dice a Adán, y tú vas a arrancar los frutos a la tierra con el sudor de tu frente. O sea, el trabajo va a ser arduo, el trabajo te va a costar trabajo y te va a costar esfuerzo. Y a Eva le dice, y tú parirás con dolor. Entonces, nuestra madre no tuvo dolores de parto. Y por eso nuestra madre también permaneció virgen, porque Jesús atravesó su cuerpo como un rayo de luz atraviesa un cristal. ¿Cómo atraviesa un rayo de luz un cristal? De la manera más suave. No lo rompe, no lo quiebra, no lastima, solo lo hace resplandecer y brillar. Así fue el parto de Nuestra Señora, como un rayo de luz que atraviesa un cristal. Ella no tuvo dolores de parto. Probablemente haya tenido las contracciones, sí, para que saliera el bebé, pero no le dolieron, a ella no le dolieron. Ese es el cuerpo que Dios nos regaló, el cuerpo de antes del pecado. Y luego en la serie se plantea que ella, María Magdalena, la va a ver porque pues ella quiere, la Virgen quiere entregarle algo, pero comenta en la serie, bueno, es que tengo un poco de fiebre. Nuestra Señora nunca tuvo enfermedad física.
Ella no, porque las enfermedades físicas son consecuencia del pecado original. Nuestra madre no sufrió enfermedad, porque quien no tiene la causa no puede tener la consecuencia. Entonces, ella no tuvo enfermedad. Sufrió, tuvo dolores, pero de carácter emocional, de carácter por sucesos. Pues imagínense cuando se pierde el niño Jesús en el templo, la angustia, la ansiedad, eso pues sí, sí lo sufrió. Y obviamente la pasión, bueno, los sufrimientos de Nuestra Señora en la pasión, ella fue corredentora con sus sufrimientos en la pasión de Jesús, pero ese es otro tema. Pero ella no sufrió enfermedad, no. María es la criatura de antes del pecado original. Como Dios nos pensó, como Dios nos creó, como Dios nos quiere. Y Dios quiera y al final de nuestros días, cuando nuestra alma se reúna con nuestro cuerpo, pues sea para eso, para vivir en la eternidad con Dios con un cuerpo glorioso. Ahorita las únicas personas humanas que están con su cuerpo glorioso son Jesús y María. Y así es a lo que Dios nos llama. Y en este capítulo, María narra, bueno, María hace una afirmación que no es tampoco correcta. Ella le quiere entregar esos pañalitos que conservó de Jesús a María Magdalena, lo cual quizás lo hizo, tal vez. Digo, la escritura no lo marca, pero pues no sería difícil, como tantas mamás guardamos el primer calcetín de nuestros niños para acordarnos cómo eran sus piecitos de chiquitos, cómo fueron tan chiquitos sus piecitos alguna vez. Pero en ese momento en la serie ellos ponen esta afirmación en boca de la Virgen y dice, conservé estos pañales para recordar que alguna vez Él fue uno de nosotros. Pues no, Jesús sigue siendo uno de nosotros. Y esto también es precioso. Una vez que Jesús se encarna y se hace hombre, sigue siendo hombre para toda la eternidad. Él, a la derecha del Padre, nos dice el Papa Benedicto XVI, ahí a la derecha del Padre está sentada nuestra humanidad. Nuestra naturaleza humana está elevada a la derecha del Padre. Por eso Lucifer, Satanás, se rebela contra Dios, porque dice, estos van a acabar a tu derecha y nosotros los ángeles por acá abajo. Entonces Jesús sigue siendo uno de nosotros. No vino, se puso en nuestra naturaleza, nos redimió, ya después dijo, ok, chicos, ya los he redimido, pues la naturaleza humana ahí la hago a un lado. No, nuestra naturaleza humana está sentada a la derecha del Padre. Y eso es a lo que nos está invitando Dios en su plan precioso. Entonces aquí viene la pregunta, ¿para quién somos? Su Santidad Francisco nos hace esta pregunta. Es una pregunta que debemos responder. No solo la pregunta de quiénes somos, de lo que hemos estado hablando a lo largo de este tiempo, sino para quién somos. ¿Para quién somos? Entonces, el Papa, que es una persona de fe y que tiene una visión de trascendencia, nos dice, no solo debemos contestar esta pregunta en el sentido de que somos para Dios, porque el Papa, que es un hombre de fe que vive con una mirada de trascendencia, para él es una respuesta muy obvia, pero yo creo que para nuestra sociedad ya no es tan obvia. Ya no tenemos tan claro como sociedad que somos para Dios. Entonces, lo primero que debemos enfocar es hacer reflexionar sobre eso, que somos para Dios. Eso es bien importante, somos para Dios. Como sociedad, esa es una respuesta, una reflexión que debemos proponer y que debemos promover, que somos para Dios. Y luego, en segunda instancia,
para quién somos, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestra circunstancia personal y única, para quién somos. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia personal y particular? Y con esta tarea, amigos, los dejamos. Sabemos que más adelante seguiremos profundizando en este tema de teología del cuerpo, que esperemos que nos dé contenidos que nos ayuden a reflexionar, a valorar y a enriquecer el sentido de la existencia de cada uno de nosotros. Bien. Y ahora me parece que tenemos un tiempo para preguntas. Yo quisiera saber si en este momento cuál va a ser la dinámica de las preguntas. Pues ya saben, le vamos a hacer como le hacemos siempre. Por favor, pongan ahí en las reacciones, pongan su manita. Si tienen alguna duda. A ver, Sara dice, excelente conferencia, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Pregunta, no me falles, Arturo, tú siempre preguntas. ¿Alguien? Tiene la manita. Arturo, adelante, Arturo. Acuérdate de las premisas de cómo hay que preguntar, por favor. Sí, gracias, Jorge. Buenos días a todos. No, pues excelente ponencia, Rocío. Muchísimas gracias. Yo nada más quisiera hacer hincapié en dos cosas. La primera, bueno, la que hablaste que fue muy importante, la del perro, ¿verdad? Que quemaron. Incluso, no sé si sepan, o no sé si lo comentaste, que lo van a juzgar a este hombre y lo van a meter a la cárcel, ¿no? Y bien decías tú, pues sí, digo, a lo mejor, probablemente, yo no sé si en la ley exista esto, ¿no? Por haber matado a un perro tan cruelmente, la sanción sea económica o sea ya de cárcel. Pero la comparación que tú hiciste muy bien, que muy bien la dijiste es, bueno, ¿y el ser humano? El ser humano, se matan a diario no sé cuántos abortos hay y no hay una penalización. Bueno, porque en el DF ya está, ya lo aceptaron, porque la ley ya sí ya lo dice, pero qué comparación, ¿no? Tan, perdón por la palabra, tan cruel, ¿no? De un animal que lo definiste muy bien, ¿verdad? La parte raciocinio y la parte de instinto nada más, pero vean la diferencia entre la ley, ¿no? Desafortunadamente. Eso por un lado. Y por otro, eh, no sé si en estas ponencias, Rocío, esa va a ser una pregunta, trates el tema del matrimonio, ¿no? Que es muy importante para Juan Pablo II en esta teoría o en esta, todo que es de la sexualidad, se vaya a tratar. Y lo otro nada más, hablaste de una serie que comentas algunas cosillas que por ahí, no con mala intención, sin embargo que no están bíblicamente, ¿no? Y otra se me vino a la idea, algo como decir, ¿no? Como cuando la Biblia es muy clara cuando utiliza a cada uno de las personas, ¿no? Como todo lo que viene narrando desde un inicio. Y yo diría, por ejemplo, bueno, en la vida pues no se nombra de los pañales y esto que te habías comentado, y muy bien, ¿no? Pero yo diría, por ejemplo, San José, ¿no? Pues no van a nombrar ahí lo que digan, a ver, se guardaron algunas herramientas de San José, pero pues no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que Dios es tan sabio que utilizó para toda esta salvación a través de Jesucristo, hasta donde nos tendría que utilizar, ¿no? O hasta donde tendría que utilizar a cada personaje que es a San José, pues la Virgen María, bueno, pues tiene un lugar primordial, ¿no? Antes que todos los santos, y nada más hacer esa distinción, y la pregunta sí sería que si en estos cursos que nos vas a seguir o nos van a seguir dando, que están muy interesantes,
desde luego el matrimonio es muy importante, ¿no? A través de lo que expresa Juan Pablo II. Muchas gracias. Sí, sí, Arturo, sí vamos a continuar abordando el tema del matrimonio. Vamos a hablar sobre sexualidad y matrimonio, ya en las sesiones posteriores. Adelante, Sara, por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias, Rocío, por tu tema. Yo quisiera entrar en debate contigo, pero no va a dar tiempo. Nada más voy a decir mi opinión y si quieres, después platicamos a gusto del asunto, ¿no? Porque da para mucho el tema que has expuesto. Mira, yo quiero hablar un poco del tema de los derechos de los animales. Los animales sí tienen derechos y muchos derechos. El hombre tiene obligación de cuidar la naturaleza, cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro entorno. Esa es nuestra obligación con los animalitos, con todos, las vacas, los toros, los bueyes, los gusanos, las arañas, etcétera. Y en este tema, te decía, puede ser un tema de discusión bien amplio y bien padre. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, del derecho positivo, del derecho natural, y en este otro documento del Papa Francisco sobre la naturaleza, ¿cómo se llama? Laudato Si. Sí tienen derechos, y si se violan los derechos de los animales, desgraciadamente corre en peligro la propia naturaleza humana por haber violentado el orden establecido por Dios y las cosas que Dios ha hecho para que nosotros podamos sobrevivir en esta tierra. Lo que tú dijiste acerca de la soberbia, por ejemplo, eso es absolutamente así, ¿no? O sea, nosotros no podemos ver a la naturaleza como menos que nosotros o nosotros sentirnos más que la naturaleza. Ese es un punto, pero ¿a poco no se estaría bien sabroso debatir el tema? Y luego el otro punto acerca de la película y algunos de las escenas que tiene, etcétera. Yo creo que juzgar de esa manera una película es equívoco. Primero, cuando a un niño le ofrezco el cuento de la Blancanieves o el cuento de el que tú quieras o una caricatura en la tele, se lo ofrezco al niño de tal forma que yo estoy pensando que eso, de acuerdo a su desarrollo intelectual, él lo va a disfrutar, él lo va a ver así, ¿no? Ahora, pretender que The Chosen la vea a un niño de 5 años en etapa de pensamiento mágico, pues es absurdo verdaderamente, ¿no? Pero uno más grandecito de 9, 10 años, por supuesto que él va a distinguir la verdad, el error, la fantasía, la imaginación, como él interpreta, no como yo digo, ¿verdad? El pensamiento de los niños ya un poquito de 9, 10 años es muy diferente al pequeñito de 5 o de 4 o el adolescente ya más mayor. Entonces, ahí hay un punto de discusión, ¿no? A mí me parece que esta serie es muy buena y aplicaría un principio también de interpretación o de lectura que aplicamos también con las Sagradas Escrituras. Oye, el lenguaje de las Sagradas Escrituras no es histórico, o sea, no te están narrando hechos históricos, no, es un lenguaje, por ejemplo, literario, ¿no? Cuando nos están hablando de la creación o cuando en diferentes momentos, ¿no? Pasajes de la Biblia, no es precisamente así, sino lo que hay detrás de eso, hay una enseñanza. Y entonces en la película, en las diferentes secuencias de escenas, etcétera, etcétera, tienen un sentido pedagógico didáctico para una sociedad de nuestros tiempos. Y por eso a mí se me hace que juzgar esta película con este criterio teológico, histórico, estricto, me parece también desproporcionado. O sea, no, espérate, es una película y al igual que en las Sagradas Escrituras nos narran el tema del paraíso, y bueno, espérate, son figuras literarias que sirven para que nosotros nos vayamos acercando al gran misterio, ¿no? Estas cosas que nos empezaste a platicar de la Virgen María, etcétera, afirmaciones que tú haces,
son conclusiones teológicas, pero no vienen en las Sagradas Escrituras que la Virgen María le lavó los pañales y los guardó y no sé qué, no sé cuántos. O sea, son conclusiones que sacamos, ¿no? Gracias a nuestra imaginación. Entonces, si yo tengo capacidad de imaginarme que la Virgen María lavaba pañales en el río, también puedo distinguir que una cosa es mi imaginación y otra cosa es lo que dice la Sagrada Escritura. O sea, no lo decía, pero en la película tampoco, o sea, no. El arte tiene esa característica, ¿no? O sea, que nos lleva con nuestra imaginación a un determinado estado, incluso emocional, sensitivo, gracias al cual nuestra inteligencia se dispone a un encuentro con la verdad. Y entonces hay que guiar a los niños y hay que conducir a los niños, ¿no? Muchos me conocen y saben que no tengo hijos, pero tengo muchos sobrinos, y entonces ahí alguna vez con ellos, que se ponen a ver películas de héroes fantásticos, pues luego quieren jugar a los héroes fantásticos, ¿no? Y entonces ahí la tía pues tiene que intervenir, oye, momento, imaginación o fantasía, les decía yo, ¿no? Para ver, reacciona, ¿verdad o fantasía? Lo que vas a hacer, porque yo me tengo que preparar, ¿no? Yo te estoy cuidando, yo no quiero que te pase nada, entonces, a ver, vamos a jugar, pero tú tienes que distinguir bien para que no te vayas a lastimar, para que no te vayas a dañar. Lo mismo con una película, oiga, a ver, momento, a ver, vamos a pararle aquí y vamos a platicarlo un adulto con unos niños para que ellos también aprendan. A mí se me hace una película muy didáctica, con mucho valor, con mucha riqueza, como para decir que tiene esos errores. Oye, no, espérate. Pero como dije hace rato, son dos temas en los que podemos debatir todo el rato que quieran. ¿Sale? Gracias. Bueno, sobre los derechos de los animales, como tú dices, sería un debate largo. Yo considero que no los tienen y considero que los derechos surgen de la dignidad. Y los únicos que tenemos dignidad somos las personas. Los niveles inferiores no tienen derechos. Pero como tú dices, bueno, sería un debate muy largo y creo que actualmente hay más problema en reconocer los derechos y la dignidad de las personas que la necesidad de protección que tienen los animales. Que por cierto, el hecho, como lo comenté en la conferencia, el hecho de que no tengan derechos no significa que podemos abusar de ellos, que podemos explotarlos, que podamos ser crueles, sino todo lo contrario. Que por nuestra dignidad nosotros tenemos la responsabilidad de salvaguardarlos, pero también tenemos el derecho de usarlos para nuestro beneficio de manera racional y correcta. Y en cuanto a la serie, pues simplemente comentar que yo lo dije, es una serie positiva, de hecho es de lo más positivo que podemos encontrar en televisión. Sin embargo, para poder distinguir lo que viene de la escritura y lo que no viene de la escritura, se necesita, como también lo mencioné y lo mencionaste tú, de la guía de una persona que conozca las escrituras. Eso es importante. El tema de los pañales, como les dije, no me parece algo inadecuado. Lo que sí me parece importante es señalar que como Nuestra Señora es la Inmaculada, que como Nuestra Señora no tiene pecado, ella no pudo haber sufrido ni enfermedad ni dolores de parto. Simplemente dentro del contexto de nuestra teología católica y de este compartir que la serie pues sí requiere de una guía, de una puntualización para que podamos aprovechar estos contenidos. ¿Ok? Entonces, también señalar eso. Y es importante, pues, primero conocer la escritura para poder contrastarla con los elementos de la serie, porque desafortunadamente existe mucha ignorancia. Y si alguien que no conozca, que no tenga esta base, estos criterios, este conocimiento de la escritura, ve de pronto la serie, sabemos que otra de las dolencias de nuestro tiempo es que si alguien ve algo en una pantalla, ya lo da por hecho, eso es cierto, ¿no? Y por eso vemos todo este tema de las fake news y que si, e incluso ya nos pueden engañar con videos y que
la inteligencia artificial puede copiar incluso mi voz para hacerle creer a alguien que yo le estoy hablando por teléfono. Entonces, simplemente es importante acudir, como dicen los primeros padres, a estos libros que Dios nos ha dejado. Dios nos ha dejado el libro de la naturaleza, el libro de la revelación, que nos permiten conocernos más y conocer más a Dios. Oralia, por favor. Bueno, ¿me escuchan? No soy Oralia, soy José Luis. Eres José Luis, adelante. Bueno, nada más mencionar algo que dijo Rocío, de que los animales tienen conocimiento. Nada más agregar ahí que es conocimiento sensible. Es concreto, sí, pero es un conocimiento sensible. A diferencia del ser humano que tiene conocimiento intelectual, que ya habla de la presencia del espíritu, de la inteligencia espiritual del ser humano. Eso era lo único que quería decir. Y también yo estoy en desacuerdo con que los animales tienen derechos. Nosotros tenemos deberes con los animales, pero los animales no tienen derechos. Y felicito a Rocío por su hermosa y muy buena exposición. Gracias. Gracias, José Luis y Oralia, saludos. Gracias. Ahora, Dulce, por favor, adelante. Gracias, Rocío. Ando un poco más de la garganta, pero miren, yo como veterinaria les puedo decir que los animales fueron creados para una función. Y nosotros los dividimos en compañía, animales de ornato y animales de zootecnia. Los animales de zootecnia son los que nos van a ayudar a alimentarnos, a sobrevivir. Un animal de compañía pues, son los perros, los gatos, con los que tenemos, con los que los humanos también nos ayudan a, digamos, a superar algunas situaciones de depresión. Los animales de ornato es lo mismo, los pájaros que nos cantan, tanta belleza que tenemos también con las aves. Y los animales de zootecnia, que son las aves, los cerdos, los bovinos, los puercos, son los que nos van a ayudar a alimentarnos. Tienen una función zootecnia. Lo mismo las aves de pelea. Entonces, aquí también los médicos veterinarios estamos enfrentando a la ideología animal, porque ahora resulta que no hay que matar una ave porque pobrecitos, ¿no? Pobrecita ave sufre. No, por eso distinguir, si me va a alimentar, esa es su función zootecnia, esa es su función de cada animal, del cerdo, digamos, del borrego. Bueno, hasta nos estamos saboreando su carne en una barbacoa, etcétera. Pero sí hemos caído en esta situación de la ideología animal, que ahora todos tienen derechos, y hay que digamos, distinguirlo. Y se lo digo porque nosotros nos hemos enfrentado a esta situación de esta ley también, de que en el ley están la cuestión de la corrida de toros, la cuestión lo digo, de los gallos de pelea, y que también tienen otra. Pero esa sería mi intervención, ¿no? O sea, hay que distinguir cuál es la función de cada animal, y pues para eso Dios lo creó, ¿no? Entonces no podemos decir que un toro o un borrego no lo vamos a poder matar porque pues tiene derechos. No es así. Tiene una función zootecnia para nosotros los humanos. Espero haber aclarado un poco más. Muchas gracias, Dulce. Terminamos las preguntas aquí, porque si no, no vamos a... Acaba ya se alargó un montón el tiempo, ¿no? Pues les agradecemos su asistencia y publicamos el video en nuestros canales de Facebook y de YouTube.
Les pido, por favor, les estamos mandando ahí, les hemos mandado unas ligas de los programas que hemos grabado de YouTube. Necesitamos más suscriptores. Les pedimos que le den like a los videos y que se suscriban a la página, por favor. Oye, Jorge,